Vamos a hablar de algo que en su momento yo les comenté desde una columna que participamos publicada en Gaceta Mercantil, que tiene que ver con Horacio Berbisky, personaje que ha sido central en la formulación de las cuestiones periodístico-políticas en los últimos años en la Argentina. Para hablar de este tema está en línea Alberto Arévalos, que está en este momento en Estados Unidos. Alberto, buen día. Gracias por haber empezado muy temprano tu mañana allí en Estados Unidos para compartir este tramo con nosotros aquí en la 99.9. Sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, en principio, contémosle un poco a la gente. Yo lo había relatado de tu columna, pero es bueno escuchártelo de manera directa. Vos sabés que cuando, fue la Semana Santa, la del alzamiento cara pintada, yo estuve a cargo del móvil de Argentina Televisora Color desde Casa Rosada. Me tocó mucho de lo que se hizo al aire y mucho de lo que uno ve como periodista estando metido ahí en ese caldero. Y Claro. era una cuestión clara en el momento que Alfonsín pronunció su discurso, que había algo más que el discurso y que el cierre no había sido mágico, ¿no? Al respecto de eso. Y Sí, sí, te escucho. no, digo, yo creo que lo que tuvimos en aquella, yo era mucho más chico, siempre digo Todos. que ahora, los que tuvimos oportunidad aquella vez de participar o de ver lo que estaba pasando, obviamente había otra historia de la que fue contada de los balcones después del día del domingo de Pascua, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el trabajo del periodista es no casarse con nadie y tratar de contar lo que honestamente ve, que fue lo que me tocó a mí. Yo el sábado anterior me tocó ir a la escuela de infantería y ahí me di cuenta de que no estaban rodeados ni que tampoco era inminente la llegada del general Alaiz, como se decía, y muchas de esas cosas, ¿no? Pero bueno, es parte de la historia también. Claro, bueno, y a partir de ahí, digamos, de esta cuestión de que vos vas en tu función de periodista, de que te sentás, de que hablás, en ese momento trabajabas para EFE, ¿no? En ese momento yo era jefe de redacción de EFE en Buenos Aires. Bien. ¿Qué es lo que ocurre y cómo interactúa Berbisky en lo que fue, digamos, lo que para mí es, y yo siempre relato, una acción que es más propia de la inteligencia, entendida como inteligencia de servicio, que del periodismo? Mira, hay algunos detalles que yo no conté en la columna que te puedo contar ahora. Sí. En aquel momento, vos fijate las cosas como son, ¿no? Había toda una discusión interna porque había que armar la comisión del sindicato, creo que la UTPA en aquel momento, Sí. de Trabajadores de la Prensa de Buenos Aires, había que armar, y había una interna, estábamos los jóvenes y estaban los no tan jóvenes, digamos, y había ahí un personaje en la oficina que era Mabel Iskovich, una señora que había estado en Roma, exiliada mucho tiempo, y había sido, supongo que compañera de ruta de cierta izquierda peronista, y ella estaba en el otro bando, digamos, ¿no? Y yo creo que la operación nació de ahí, porque el ataque fue justo en el momento que estábamos en época de asambleas y elecciones, que éramos 10 gatos locos, imagínate. Sí, sí. No era una gran operación periodística. Y la nota salió además en el Periodista de Buenos Aires, donde yo había colaborado, porque yo conocía a través de un tío bandoneonista, conocía a Carlos Gaveta, que era el director del Periodista de Buenos Aires, y yo había hecho algunas columnas, algunas notas de política internacional. Entonces, digo, sabían quién era, y a mí siempre lo que me molestó de ese ataque, yo era un chico de 26 años en ese momento, ni había cumplido 26 años, es que me molestaba la falta de rigor periodístico. Digo, vos sos periodista, yo soy periodista, y cuando vos tenés una historia, alguien te pasa un dato, lo primero que haces es chequearlo, ¿entendés? Y el teléfono de EFE lo tenía todo el mundo y no costaba nada levantar el teléfono y decir, mira, Alberto, soy Horacio Berbisky, me dijeron esto, ¿quién sos? ¿Qué hiciste? ¿Por qué fuiste al Campo de Mayo? Yo le hubiera explicado por qué fui al Campo de Mayo. Yo había sido militante de la Junta Coordinadora, digo, nunca había sido, tengo un habeas corpus preventivo que me presentó en su momento el legislador socialista Adolfo Bravo, se llamaba, bueno, me acuerdo de Bravo, Sí. que era maestro. Alfredo Bravo. Exactamente, porque yo había estado amenazado
final de la dictadura, porque escribíamos los artículos que escribíamos en el periódico de la Junta Coordinadora. Digo, eso no significa nada, pero golpista seguramente yo no era. Y yo me senté a hablar con estos tipos, y hice una crónica, que además se la publicó nada más que el Diario de La Plata, perdón, de Mar del Plata. De Mar del Plata. Y sí, en la época de José Aldrey, que era el director, y Aldrey Iglesias. Y además, es decir, yo hice mi trabajo de periodista, yo no le fui a dar, es decir, en todo caso, quien le dio espacio a los golpistas fue Alfonsín, no fui yo. Entonces, disparó con esa nota, acusándonos de golpistas, un golpe bajo, sin chequear, sin hablar, sin conocerme, sin saber quién yo era. Y obviamente el director de la agencia reaccionó ofendidísimo, porque allá había todo un contexto político en aquella época. EFE era la agencia del gobierno español, creo que estaba todavía Felipe González, que por el tema socialdemócrata era aliado de Alfonsín. Entonces, cómo la agencia EFE podía estar con los golpistas. Fue un problema muy serio, inclusive internamente. El resultado fue que los dos perdimos el trabajo. Jesús Fonseca, un tipo que apreciaba mucho y quería mucho, fue llamado a Madrid y nunca más volvió a Buenos Aires. Y a mí me dejaron por los temas sindicales y todo eso, y finalmente me dijeron, mire, usted va a seguir como jefe de redacción, le vamos a pagar, pero no va a tener la función de jefe de redacción. Sí. Y yo le dije, miren, quédese tranquilo, yo fue un viernes, quédese tranquilo que yo el lunes empiezo en Reuters. Y ahí fue el mejor favor que me hicieron de mi vida, porque en Reuters yo después me fui a Colombia, después me fui a Venezuela, y hace 25 años que estoy en Miami gracias a Reuters. Después me fui de Reuters, me fui del periodismo, empecé a hacer otra cosa, pero yo en Reuters hice una carrera periodística que quizás en eso no hubiera hecho gracias a todo este episodio, ¿no? Y te digo una cosa, yo tengo un amigo que hoy es vicepresidente de Telam, Ricardo Carpena, periodista de muchos años, que escribió un libro sobre Lorenzo Miguel hace unos cuantos años, porque él hachía política sindical en La Nación. Y Ricardo le dijo, una vez lo entrevistó a Berbisky para su libro, y no sé cómo sería el tema mío, porque con Ricardo somos muy amigos, y habíamos sido juntos directores del periódico de la Junta Coordinadora. Y el otro le dijo, sí, no, la Areva, sé, ese golpista, qué sé yo. Y Ricardo le dijo, yo lo conozco, ese amigo, estás equivocado, ¿una vez hablaste con él? Digo, no, nunca, jamás, yo jamás en la vida hablé, ni me llamó, ni nada, ¿no? Y lo que decía yo en la columna, porque la verdad que yo no soy importante, mi historia no es importante para nada, es que es un modus operandi, ¿entendés? Es decir, el periodismo ejercido como instrumento de presión para lograr un objetivo político determinado. Claro. ¿Me entendés? Y digo, tenés todo el derecho de buscar objetivos políticos, pero no te digas periodista, decite operador, decite agente de inteligencia, decite lo que quieras. Pero el periodismo para mí es una cosa más importante. Si como consecuencia de lo que yo hago periodísticamente, lo que hacemos, hay una consecuencia política, eso es otra cosa. Pero ir a buscar un objetivo político específico, y además tan chico como en este caso, era interna de una agencia de noticias, ¿viste? No era para nada, donde vos estás afectando el trabajo, porque yo tuve suerte, me tomó Reuters, pero me podían si con el cartel de golpista en Argentina, ¿viste? Me podía haber quedado sin laburo, a los 25, 26 años, marcado, y lo peor de todo es que no era cierto, viejo. Es decir, yo no tenía nada que ver, ni era golpista, ni muchísimo menos. No, está bueno, pero está muy buena tu aporte, tu revelación, en el sentido de que yo creo que ahora que, imagino que habrás visto algo con todo este lío que hay alrededor de Santoro de Clarín y de la interacción de los grupos de inteligencia y demás, porque bueno, yo creo que la operación de inteligencia de más largo plazo y más exitosa del proceso fue haber inficcionado las redacciones periodísticas en una saga que llega hasta el día de hoy, que introdujo un modelo que es complicado, te digo porque a veces a mí me pasa, te dicen, bueno, pero tal tipo hizo tal investigación, y yo le digo, ¿vos creés que eso es propio del periodismo? ¿Vos creés que conseguir los datos de cuentas secretas de fulano, mengano es propio del periodismo? ¿No te parece que debe abrevar en otro lugar todo eso? Y la verdad es que no le hace bien al periodismo que permanentemente aparezcamos mezclados con tipos que están en el área de inteligencia. Es una cosa complicada, es muy complicada. Sí, es muy... A ver, yo creo que el mayor caso de investigación periodística en la historia del periodismo es Watergate. Sí, por supuesto, obviamente. Que terminó con la caída de un presidente.
y Bob Woodward y Carl Bernstein hablaron con mucha gente y finalmente se sabía que una de las fuentes, la famosa Garganta Profunda, era una fuente del FBI, creo, del Pentágono, uno de los dos. Pero digo, ellos no hablaban con una persona, ¿sí? Hablaban con varias y la información la chequeaba, y si no estaban seguros, no la sacaban, y habían discusiones terribles. Sí, sí. Si alguien vio la película Todos los hombres del presidente, ¿se acuerda? Sí. Había discusiones, porque había lo más importante, no era caerle a Nixon, ni buscar que lo echaran, era tratar de encontrar, no sé si la verdad, pero por lo menos lo más parecido a lo que estaba sucediendo, ¿me entendés? Sí, sí. Entonces yo siempre doy charla a periodistas, y el tema de la objetividad. Yo digo, mira, la objetividad no existe, porque el individuo, por definición, es subjetivo, pero lo que sí existe es la buena leche. Claro. La buena leche o la mala leche. Entonces, vos como periodista no podés solamente tomar de lo que ves la parte que te conviene, porque vos tenés una agenda propia que querés decir. Eso no es periodismo, eso es acción psicológica, en todo caso, que lo hacen los ejércitos, y ¿me entendés? Pero entonces tenés que ser consciente y decir, sí, yo soy un agente de inteligencia que trabajo como periodista. Pero no me digas que eso es periodismo. Yo muchas veces utilizo para ilustrar ante la audiencia, ya sea aquí o en nuestro medio escrito, que es noticiasprotagonistas.com, el de tópicos del decálogo de Goebbels, ¿no? Que sigue siendo un manual de uso, que muchos usan aún quizás... Absolutamente. Claro. Absolutamente, sí, sí. Así que bueno, sí. Eso es así. Decime, y ya que estás en Estados Unidos y viviendo allí, contame tu visión en este momento del periodismo de Estados Unidos, que se ha vuelto un periodismo de combate en torno de la persona de Trump. Y la verdad, a ver, no podés ser periodista en Estados Unidos sin tener un profundo desacuerdo con lo que Trump es y representa, ¿no? Porque es tan evidente, es tan desembosado, un tipo que miente y que te miente en la cara, ¿no? Que te dice las cosas y después además te las niega, y además les escribe en Twitter, después, pero yo no dije lo que dije, pero mire, acá está el Twitter que usted dijo, no, pero no importa, es realmente enloquecedor. Yo vengo siguiendo mis columnas con Gaceta Mercantil, yo vengo siguiendo esta historia desde que empezó la campaña electoral en el 2015, y realmente es asqueante. Una de las peores cosas que le ha pasado a este país y al mundo era un tipo como Trump como presidente. Yo creo que en Argentina ni siquiera se percibe un 10% de lo que es la corrupción, la subversión. Esto no se puede usar la palabra subversión en Argentina, tiene otra connotación, no, pero es la inversión de los valores. Este es un país, digamos, con un montón de problemas hacia adentro y hacia afuera. Sí, claro. Y ha cometido enormes errores desde el punto de vista de la política internacional. Desde Vietnam para acá han metido la pata como locos un montón de veces, pero en el fondo siempre ha habido algo que vos rescatabas. Yo hace 25 años que estoy en Estados Unidos, que era un mínimo de decencia, ¿no? Es decir, los tipos, qué sé yo, hacían un desastre, pero después se arrepentían, claro, ¿no? Y lo investigaban. Es decir, había como por lo menos ganas de redimirse. Sí. Y ahora yo hago lo que quiero, lo que se me canta acá, de donde sea, y no le guste, no, ¿viste? Que no mire. Y no podés tener esa actitud cuando sos presidente de la principal potencia militar y económica del mundo. Si sos el presidente de un país, viste, de cuarta, está bien, sos un dictador suelo, no importa, pero en la función que él tiene, no puede hacer las cosas que hace. Entonces, obviamente, mucha parte del periodismo, no toda, porque hay un periodismo de ultraderecha que poco menos cree que es Dios, sí, claro, todo lo que es la cadena Fox, sí, y todo el complejo online, offline de opinadores de ultraderecha, pero pasa que hay cosas muy grosas, ¿viste? Hay tipos neonazis o supremacistas blancos que antes eran, digamos, estaban en los márgenes más extraños y externos de la política, que hoy están prácticamente en el centro de la escena, ¿me entendés? Todo eso trajo Trump, más allá del nepotismo, más allá de hacer negocios, seguir haciendo negocios con sus propiedades estando en la presidencia,
la forma que tiene de dirigirse a sus opositores, cómo se relaciona con sus aliados y cómo se relaciona con sus no aliados, que es increíble, se pelea con Europa, se pelea con Canadá, se pelea con México, y anda a los besos con Corea del Norte, con China y con Putin, ¿no? Es una cosa realmente de loco. Entonces, bueno, pero si me permitís, es como un momento, sí, ¿no? Porque digo, a ver, Theresa May, la premier británica, podrá parecer muy distinta, pero Nigel Farage, que fue alcalde de Londres, que llevó a Inglaterra esta locura del Brexit, parecen más normales, pero la verdad que cuando vos los ves cómo actúan en política, son tan anormalitos como Trump, aunque tengan mejores modales. Es un momento curioso de la política en el norte. No, totalmente de acuerdo con vos. Además, vos fíjate una cosa, los ingleses, que mal o bien, tienen una tradición de ser un imperio, y lo buscaron ser imperio. Bueno, claro. Los americanos son un imperio por accidente, ¿sí? Les cayó en las manos el imperio después de la Segunda Guerra Mundial. Los ingleses lo construyeron, lo construyeron y se asumieron, y se llamaba el imperio, digo, no anduvieron con vueltas. Sí. Y si tenían algo de que por lo menos la administración del gobierno sabían cómo hacerlo. Ellos iban a la India, iban a África, a donde iban y armaban, digamos, una estructura administrativa gubernamental que funcionaba. Te gustara o no, pero funcionaba. En este momento Gran Bretaña no funciona. Es decir, es la parálisis de la política y la incapacidad de la política para resolver el problema en el que se metieron ellos solos, como decimos, que es el Brexit, ¿no? Sí. Entonces sí, a mí lo que decís, estoy totalmente de acuerdo con vos, es asombroso que inclusive gente profesional, que se supone que debería saber manejar estas cosas, es como que se han olvidado de cómo se hace esto, ¿no? Sí, está pasando y a mí me preocupa, ¿no? Para lo que es el mundo, porque estamos hablando de un mundo que se está calentando, la Antártida se está derritiendo, y hay un montón de otras cosas que tienen que ver cómo vamos a enfrentar una economía más robotizada, qué sé yo, y los tipos que tendrían que estar viendo esto y empezar a resolver esto están en cualquier otra. Sí, sin duda. Es un momento de un predicamento complejo. También creo, y te libero con esto, pero me gustaría algún día más adelante hablarlo, que lo que está pasando en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, puede en no demasiado tiempo ser una gran oportunidad para países como el nuestro. El año pasado, estamos en 2019, en 2017, 32.000 familias holandesas dejaron Holanda, sencillamente porque ya no soportan el estado de las cosas en el que les toca vivir. Eligen básicamente irse a Canadá o a Australia, pero lo que se viene en Europa es complicadísimo, muy complicado. Es muy complicado y, a ver, desgraciadamente yo voy a Argentina muy seguido porque tenemos una oficina allá, y tengo amigos, y es que Argentina tiene esta cosa del día de la marmota, ¿no? Parece que siempre está en lo mismo. Yo desde que soy chiquito siempre tenemos lo mismo, siempre la inflación y el dólar y la inflación y el déficit y el FMI, una cosa así increíble. Entonces, mientras no podés resolver eso, empezás a perder oportunidades de cosas que están pasando en el mundo, claro. ¿No? El otro día leía, Chile le está exportando como $500 millones al año a China de cerezas, nada más. Y digamos que del otro lado de la montaña podemos tener la misma o más cantidad de cerezas. Claro, pero ¿qué vas a exportar cereza a China si no sabes si podés pagar a fin de mes los sueldos porque tenés 40-50% de inflación al año? Entonces, es una lástima porque, como decís vos, es un momento donde hay muchas cosas que se pueden aprovechar en el mundo, en medio de todo este desorden generalizado, pero si Argentina no pone la casa en orden, ahora volviendo para cerrar el tema con lo de Alfonsín, si Argentina no se ordena, sigue perdiendo oportunidades y es una enorme lástima. Sin duda, es nuestro gran desafío. Alberto, un placer, gracias por el tiempo y la ilustración que nos dedicaste. Buena jornada allí en Miami hoy, muy amable. Gracias. Me hicieron madrugar, pero valió la pena. Un gusto hablar con vos y cualquier cosa seguimos en contacto. Dale, gracias. Un abrazo. Alberto Arévalo, ex integrante de EFE, en su momento una víctima de las operaciones políticas de Berbisky travestidas de periodismo.